hoy el pan, bendícenos siempre el pan, Señor, bendícenos, Señor, en todo momento, en estas dificultades, en esta pandemia, en esta cuarentena, Señor, acompáñanos, guíanos e ilumínanos, Señor, y permítenos, Padre, seguir tu camino, hacer tu voluntad y gozarnos de esta palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito, alabado seas. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos y cada uno de los que están conectados por estos medios. En esta mañana les damos la bienvenida y les invitamos a escuchar aquella palabra hermosa que el Señor nos ha regalado para este día. Entramos a orar. Padre Santo y misericordioso Señor, te doy gracias en esta mañana por todos y cada uno de los que están, Señor amado, escuchando esta palabra, Señor, y que posiblemente la seguirán escuchando. Papito Dios, hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que seas tú guiándome, que seas tú hablando por mi Padre. A ti te ha placido, amado Dios, que sea esta palabra la que yo hoy comparta con mis hermanos, Señor, y todos aquellos que en esta mañana se conectan, amado Dios. Bendícelos, Señor, en esta mañana y protéjalos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos en un tiempo difícil, todos lo sabemos. Por eso a Dios le ha placido siempre llamarnos a compartir la palabra en diferentes horas del día, en la mañana, al mediodía, por la noche, porque son tiempos difíciles. Y estos tiempos que son tan difíciles, hermanos, hay un temor generalizado. Ese temor, tenemos que aclarar qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana sobre el temor. Vemos que muchos hablan del temor de Dios, pero tenemos que tener cuidado de que ese temor de Dios no sea el equivocado. Por eso, en esta mañana vamos a ver lo que es el temor de Dios. Cuando el Señor me regalaba esta palabra, venía a mi corazón y Él decía, si en el mundo hubiera temor de Dios, el mundo no estaría como está. Y realmente, hermanos, sí, hablamos mucho del temor de Dios, pero lo podemos estar confundiendo. Por eso vamos a aclarar en esta mañana qué es el temor de Dios y qué no es el temor de Dios. Vamos a la palabra y eso lo vamos a ver a la luz de la palabra. Y vamos al Salmo 14, vamos desde el 1 al 4. Leo la palabra en el nombre de Jesús, amado Señor. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ahora vamos al 14:6 y 14:7 del mismo Números. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra
y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Bien, hermanos, en este pasaje de la Biblia encontramos que en el momento en que ellos fueron mandados a la tierra que el Señor les había prometido por Moisés, fueron escogidos 12 de los príncipes de cada tribu, uno de cada tribu, y ellos fueron y miraron qué había en esta tierra, de qué costaba esta tierra, qué se podía hacer allá. Eran 12 jóvenes, pero no todos vieron lo mismo. ¿Por qué no vieron todos lo mismo? Sencillamente porque en el corazón de ellos no había agradecimiento hacia el Señor. Habían 10 jóvenes que seguramente fueron a mirar superficialmente, mientras que habían 2 que miraron totalmente diferente a los primeros 10. Entonces, cuando ellos llegaron, y aquí nos dicen en la palabra, ellos, ¿qué hicieron? Ellos sencillamente llegaron asustados, y de la misma forma ellos, cuando compartieron al pueblo qué era lo que habían visto, ellos de esa misma forma asustaron al pueblo, diciéndole que era tierra gigante, que ellos no iban a ser capaces de llegar allá porque iban a ser pues derrotados, con un miedo tremendo, y ese miedo fue traspasado a todo el pueblo, mientras que los otros 2, que eran Josué y Caleb, sencillamente vieron las cosas totalmente diferentes, y por eso ellos dicen que si el Señor se agrada de ellos y les permite llegar a esa tierra, es una tierra agradecida, es una tierra hermosa. Son 2 situaciones totalmente diferentes, hermanos. Era para cada uno de ellos. Pero fíjense que ellos llegaban a mirar lo que estaba en la tierra, lo que ellos veían, inclusive llevaron muestras de uvas cargadas por 2 hombres supremamente grandes. Es decir, ellos veían lo hermosa que era esta tierra, pero ¿qué sucedía? Que en el corazón de estos hombres no había agradecimiento. Ellos se olvidaron de lo que el Señor antes estaba haciendo por ellos y aún seguía haciendo por ellos. Entonces, era un corazón desagradecido, era un corazón que no tenía fe, mientras que los otros 2 sí lo tenían. Entonces, ahí vamos aclarando, ¿sí? Lo que es un miedo bueno que puede perjudicar, uno bueno y otro que puede perjudicar. En este momento, los 10 tenían un miedo tremendo, y fue tan tremendo que ellos llegaron a perder la tierra prometida precisamente por no ser agradecidos, por no ver lo que ellos tenían que ver. Si ellos supieran que lo estaban viendo con fe, con agradecimiento hacia el Señor. Entonces ya tenemos claro esto. Pero también podemos decir que dentro de estos miedos podemos tener ese miedo natural. Es un miedo que a todo ser humano le puede llegar en cualquier momento, porque pues somos de carne y hueso, y nuestras emociones, al escuchar un estruendo, un ruido, seguramente pues nos vamos a sobresaltar, y ahí viene el miedo, ahí viene un temor. Pero ¿qué sucede? Este temor es sencillamente natural, como por ejemplo cuando hay un ruido estruendoso, cae un rayo y la persona está cerca, pues obviamente se va a asustar, va a tener temor, corre. Con un terremoto, eso es algo muy natural. Pero también hay otros otros miedos que son ya como miedos infundados por un espíritu
espíritu, por un demonio. Pero ¿qué pasa con ese temor? Ese temor sencillamente es aquel que paraliza, es aquel que ya no es de emoción, sino algo que se va gestando dentro de la persona hasta destruirla lentamente. ¿Qué encontramos en este tipo de temor? Y ya de temor se pasa a un miedo tremendo demoníaco, y es porque la persona empieza a perder ese dominio que ella debe tener como persona. Entonces va a tener miedo a la oscuridad, va a tener miedo a salir a una calle. Si va a salir, tiene que ir acompañada. Es un miedo que la va a aterrar. Este tipo de miedo no es nada bueno para una persona, y precisamente ese es un temor que tenemos que tener muy claro, que no es un temor de Dios, que hay que aclarar entre lo que es el temor de Dios y lo que es el temor ya como espíritu que puede en un momento determinado llegar a una persona. El otro temor viene a ser ese temor que es causado por una religión. Para eso vamos a la siguiente. Vamos a Proverbios 1:7. ¿Qué dice Proverbios 1:7? El Proverbio 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Nosotros, para entender lo que es el temor de Dios, tenemos que entender muy claro cuáles no son los temores y cuál es el temor de Dios. Ya partiendo de este principio, que el temor de Dios es lo básico para que una persona pueda ser sabia, entonces podemos saber qué es y cómo se llega a esta sabiduría por intermedio del temor de Dios. En segunda de Timoteo, vamos a la palabra, dice en segunda de Timoteo 1:7, dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué encontramos acá? ¿El temor equivocado o es ese miedo que puede ser demoníaco? Por eso en este temor, que es más que una emoción, lo podemos identificar como un espíritu que atormenta a la persona. Ahora, encontramos otro tipo de miedo, que es ese miedo religioso. Vamos a Isaías 29:13. Y dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí, que es más, no es más, sino que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, este temor, que lo podemos clasificar como un miedo religioso, es un temor inculcado por el ser humano. ¿Cómo así? Son enseñanzas que puede tener una persona desde pequeña, desde que es niña o niño, y se va acostumbrando como a esa religiosidad,
pero nunca hay una conexión verdadera con Dios. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esto? Por ejemplo, en las iglesias que vemos que hay, por ejemplo, hermanos que pueden estar continuamente y muy juiciosos participando del culto de la iglesia domingo a domingo, o lo citan para cualquier otro tipo de evento, oración, ayuno, y él posiblemente puede estar allá muy juicioso. Pero ¿qué sucede? Que él va sencillamente por un temor. ¿Y cuál puede ser ese temor? Pues que a él le han inculcado que si él no va a la iglesia, que si no va a todo lo que se está programando en la iglesia, pues a él le va a ir muy mal en la semana, o que de pronto lo van a echar del trabajo. En fin, empieza él a cumplir o ella a cumplir a la iglesia sencillamente porque se va formando ese temor a lo que pueda hacer el Señor por él no ir a la iglesia. A los niños no hay que obligarlos de una forma grotesca, es decir, que uno llegue a maltratarlos sencillamente porque es muy peligroso que ellos aparentemente sean obedientes, pero en el fondo los niños van cogiendo cierta aversión a lo que tiene que ver todo con la iglesia. Y eso pues es como responsabilidad de los padres tener eso muy claro al respecto, porque se vuelve un ritual y al Señor no le va a interesar los rituales de la iglesia, porque sabemos que la salvación no es por obras, sino sencillamente por lo que hay en el corazón, ¿cierto? Un cambio, un arrepentimiento total, y a él de ninguna manera le va a interesar los rituales. El cuarto temor, que es el cuarto, ese temor que es el del hombre, ese como que lo estamos viendo más continuamente en todos sitios. ¿Qué es ese temor? El temor del hombre. Es aquel temor que va a subyugar, que pone lazo en la voluntad de la persona, que aniquila la voluntad de esa persona. Ella ya no quiere hacer absolutamente nada por temor. Y ahí encontramos nosotros el peligro de este tipo de temor, porque ese es el que se está generalizando en los hogares. Entonces tenemos nosotros que encontrarlo, buscarlo, como desenmascararlo y tener mucho cuidado con ese tipo de temor. ¿Dónde lo encontramos en el hogar? Sencillamente cuando el hombre, ¿sí? Maltrata física o psicológicamente a su esposa, o viceversa, porque hoy encontramos de todo. Puede ser también la mujer quien maltrata al hombre. Entonces esa persona comienza sistemáticamente a manejar ese temor hasta que la va a anular completamente. ¿Por qué? Porque ese temor es el que se le tiene al hombre, y puede seguir bajando ese temor. ¿Cómo así? A los hijos. Hay muchos hogares donde ese temor es infundado por los padres hacia los hijos. Los hijos hacen todo a escondidas porque le tienen miedo, terror a sus padres. O puede ser viceversa, de una forma ascendente hacia los padres. Hay muchos padres también que ya cuando los hijos están en una edad
de 15 años en adelante, entonces ellos pretenden manipular a sus padres y poco a poco van ejerciendo ese poder sobre los padres hasta que empieza ese temor hacia ellos. Si yo no hago esto, mi hijo no me va a dar lo que me está dando o me va a golpear. Entonces, ese temor es el temor al hombre. Si encontramos este temor también en el mismo hogar, fíjense que ya llevamos como 2 clases de temores en el mismo hogar, que es cuando la esposa, la señora de la casa, comienza a ejercer esa, es como una fuerza que no debería ser, y más cuando se dice ser cristiana, hacia su empleada de servicio. Eso lo vemos también mucho, y no importa que nosotros seamos hijos de Dios cristianos, pero eso se está marcando mucho en el maltrato de la señora, de la jefe del hogar hacia la empleada del servicio. ¿Cómo así? Sí, sencillamente sabemos que hay que pagarles. Si les pagan lo que no es. O si les pagan correctamente lo que ellas piden, entonces se abusa, ¿sí? Se empieza a ejercer un miedo sobre ella, quitándole, coartándole la voluntad y diciendo, este no es su horario, usted entró a tal hora, tiene que trabajar hasta cuando termine, y saco absolutamente todo el trabajo que hay que hacer para que ella lo haga. Ojo, porque eso se está viendo en nuestra comunidad cristiana. Y eso es un temor que del hombre. Esas personas tienen un temor hacia el hombre, y es precisamente por esa presión en el trabajo donde vamos a encontrar ese temor. Encontramos a los jefes sencillamente que oprimen al empleado de muchísimas formas y que nosotros conocemos fácilmente, y vienen a ser esclavos del trabajo precisamente por ese temor que le tienen al jefe. Y así sucesivamente, inclusive en las congregaciones nosotros podemos encontrar ese temor al hombre cuando un servidor, sencillamente por su forma de ser, por su carácter, sencillamente cuando viene uno que está empezando, comienza a ejercer, es como un regaño, empieza por un regaño, después va aumentando hasta cuando esa persona empieza a tenerle temor, ¿sí? Físico como temor, y dice, no vuelvo porque en la iglesia pasa esto, o en la iglesia yo le tengo pavor a esta o cual hermana, y hasta ahí llega el hermanito a la iglesia. Y recuerde que nosotros no podemos ser piedra de tropiezo para los pequeñitos. Ese es un temor, hermanos, que se ve generalizado hoy en día en el mundo, en todas partes, y es muy bueno que nosotros empecemos a reflexionar. Esta palabra es como de reflexión, porque muy fácilmente nosotros también podemos caer en este tipo de opresión hacia los demás, y no es correcto que nosotros lo hagamos. Miramos en Proverbios 29-25. Proverbios 29-25 dice: temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, eso es lo que dice el Señor respecto a este tipo de temor del hombre, que el temor del hombre siempre va a poner lazo. Yo miraba un lazo tremendo, porque sí, lo que dice la palabra, cuando se pone lazo, por ejemplo, un lazo a un animalito es para inhabilitarlo, para dominarlo. Y si la palabra dice que el temor del hombre pone lazo,
Entonces, ¿a quién estamos poniendo ese lazo? ¿A nuestro esposo o a la esposa, a nuestros hijos o los jefes, a los empleados? Y un lazo es algo que oprime y que quita la voluntad. Es algo para llevarlo hacia donde uno quiere y no esa persona, y coartarle la libertad a esa persona, porque eso es lo que hace un lazo. Sencillamente cuando uno enlazamos un animalito, un perro, algo, con lo que sea, por más bonito que sea el lacito que te lo pongamos, es para evitar que ese animalito vaya a la izquierda o a la derecha, sino a donde uno quiere. Y eso es lo que dice la palabra, que ese temor del hombre pone el lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Eso fue lo que hizo el Señor, exaltando a estos dos jóvenes que fueron a revisar la tierra. Él los exaltó porque fueron los dos únicos que pasaron a la tierra prometida y que ellos no murieron. Precisamente ellos fueron de toda esa congregación, ellos no murieron, ellos, el Señor le plació exaltarlos precisamente por ese temor con que ellos fueron a mirar esa tierra. Pero nosotros miramos, a ver, ya habiendo visto todas estas clases de temores que no son para nada buenos, ahora sí podemos tener como una claridad sobre lo que es el temor a Dios. El temor a Dios, miramos Proverbios 3, 7 y 8. ¿Qué nos dice al respecto esto sobre el temor de Dios? Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, ¿qué pasa? El temor de Dios, ¿qué es lo que nos pide el Señor? El temor de Dios es respeto, admiración por Él. No es el miedo ni del hombre, ni el miedo religioso, absolutamente, ni siquiera el natural, porque sencillamente es una admiración por Él. Ese es el temor de Dios, que ese respeto que nosotros tengamos en todas las cosas del Señor se vean en nuestro actuar diario, porque nosotros lo que hacemos se va a ver reflejado en una acción hacia los demás y ellos están recibiendo eso. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver el temor a Dios. Si yo le hago daño a un hermano, yo no puedo pensar de que yo no se lo estoy haciendo a Dios porque pues Dios es inalcanzable. Pero sí, si tengo temor de Dios, yo no lo voy a hacer. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Sencillamente porque el Señor me ha enseñado cómo debo orar. Para eso está su palabra. Porque ese manual todos los días nos está diciendo absolutamente qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no debemos hacer. Es el respeto. Es estar dispuesto a aborrecer el pecado. Si yo temo a Dios, yo tengo que empezar a limpiarme todos los días a través de la palabra. Porque esa es la función, ese es lo real, que si yo estoy escuchando una palabra no es por escucharla simplemente o porque qué será lo que el Señor me va a decir de bendición. No, es sencillamente que si el Señor me está hablando hoy por cualquier medio, por un hermanito, porque inclusive hasta a veces las piedras hablan. Pero ¿qué sucede? Que yo tengo que estar alerta a todo lo que el Señor me está hablando y hacer ese cambio interno
porque de nada me va a servir estar escuchando la palabra, leyéndome y sabiéndome toda la Biblia, si mi vida sigue igual, si yo no tengo temor de Dios en lo que yo estoy haciendo diariamente. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, que nosotros sí le tenemos temor a Dios, nosotros debemos empezar a escuchar la palabra con ese propósito. La palabra la escucho yo para mi vida, para cambiar yo. No escuchar la palabra y decir lástima que fulanito, que mi amiga, que mi amigo no esté aquí porque es la palabra exacta para él. No, nosotros todos los días, así sea un culto donde un niño nos está hablando, seguramente Dios va a usar su boquita para mandarnos una palabra. Que estamos obrando mal con un niño, seguramente el niño en lo que está compartiendo, allá va la flechita hacia nuestro corazón. Y que debe decir uno, wow, el Señor me habló. Porque es que hay hermanos, personas que en general dicen, pero es que yo, ¿cómo es que habla el Señor? Yo no sé eso, ¿cómo es que habla? ¿Cómo le voy a entender por dónde habla? ¿O cómo hacen ustedes para entender que el Señor les habla? Y el Señor les está hablando a uno continuamente. Desde que uno abre los ojos, seguramente ahí está el Espíritu de Dios diciendo lo que tiene que decirle en la mañana y a cualquier hora, cuando un hermanito de la iglesia habla. Hay que tener en cuenta que el Señor está poniendo a este hermano para lanzar una palabra que va a ser de bendición para mi vida. En los pastores, no tenemos que ir a la iglesia con ese temor religioso del que estábamos hablando, sino con ese temor de Dios, con ese amor que Él nos pone en nuestro corazón. Ser agradecidos porque sabemos que si miramos hacia atrás, vemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, esto es para reflexionar. Siempre hay una palabra por la que reflexionar. En Proverbios 3, 7, 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque esa será medicina a tu cuerpo y el refrigerio para tus huesos. ¿Cómo no va a ser la palabra para nosotros un refrigerio si es lo único que tenemos, verdadero, hermanos? Por eso nosotros no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. El Señor es el que tiene la última palabra, no nosotros, y más en estos tiempos. Podemos estar escuchando absolutamente las cosas más tremendas, pero nosotros si vamos de la mano de Dios y sabemos quién es nuestro Dios, que Él siempre nos ha guardado, que Él siempre nos ha sanado, que Él siempre nos ha levantado, por Dios tenemos que seguir exactamente con esa misma, con ese mismo amor y agradecimiento hacia Él. No podemos poner pie atrás absolutamente para nada, sino siempre ir adelante, porque no sabemos qué puede haber hacia adelante, pero nosotros sabemos que el Señor tiene muchas promesas para nosotros y nosotros tenemos que reclamar esas promesas, hermanos. Ahora, pues, tenemos que tener claro lo siguiente, hermanos, a quien nosotros temamos, ese va a ser nuestro Dios. Porque fíjense que el temor de Dios es para llegar a la sabiduría. Pero si yo voy a empezar siempre a agradar a mi esposo y a nadie más, si voy a agradar a a otra persona en lugar de Dios, desplazo a Dios, yo no tengo temor de Dios. Entonces, por eso dice, a quien terminemos, a quien tememos por desagradar, ojo, porque ahí está nuestro Dios. Entonces,
Hay quienes temen, por ejemplo, a Dios, pero fraccionado. Y eso es lo más peligroso, hermano, porque una persona tiene que ser íntegra. Un siervo de Dios es increíble con las cosas de Dios. Le sirve perfectamente. Es un amor, es una adoración. En su casa ama a sus hijos. Es un padre excelente, pero es infiel a su esposa. Entonces, ¿qué pasó con el temor a Dios? Ay, no, yo sí le tengo mucho temor a Dios. Y el temor de Dios se ve reflejado en lo que yo hago en la iglesia, en mis hijos. Y la esposa, entonces, no sea esa mosca que cae en el perfume del perfumista que lo daña todo. Me puedo, mejor dicho, pasar toda la vida tratando de agradar en ciertos aspectos, pero con uno solo, que yo no lo haga, que yo lo manche, como hace la mosca con el perfume, acabamos con todos. Entonces, hermanos, espero que reflexionemos en esta palabra que el Señor nos ha regalado y de verdad que les agradezco. Ojalá haya sido de mucha bendición, que yo lo creo que sí es de mucha bendición, porque a veces nos olvidamos de ciertas cosas que el Señor nos regala y es bueno recordarlas en un momento determinado. El temor al Señor es la conciencia continua de que Dios nos observa las 24 horas del día. El Salmo 139, 1, 2 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. El temor a Jehová es el bien, es la bendición, es el amor del Señor y el camino más hermoso que tiene el Señor para nosotros. Dice Jeremías 32, 38, 39, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El temor del Señor siempre estará con nosotros cuando lo buscamos, cuando lo abrimos ese camino que el Señor ha dejado para nosotros. Nosotros vemos, por ejemplo, la infidelidad, que es algo que no es del Señor, falta de conocimiento del temor del Señor, las malas reacciones que vemos en la calle, por ejemplo, los hijos regañando al papá, los hijos mandando a la mamá, la falta del conocimiento de Dios, la falta del temor al Señor. Vemos en el Salmo 128, 1, 2, por ejemplo: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Si nosotros conocemos el temor del Señor, siempre el bien está a favor nuestro. Su mano, su luz, todo está con nosotros. Si nosotros no tenemos el temor al Señor, desafortunadamente vamos a estar en ese mundo perdido, en ese mundo que no es nuestro. Gracias al Señor por habernos rescatado de este mundo difícil, de este mundo que no conviene, que no es bien. En el Salmo 34 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Todas las cosas son del Señor y todas las cosas nos las da el Señor. Si nosotros nos dejamos guiar por Él, por su palabra, por su amor, siempre vamos a estar ahí
en el bien, donde el Señor quiere que estemos, donde el Señor quiere que nos portemos. Ese es la luz que nosotros mostramos al mundo, el temor al Señor. Si no lo tenemos, no podremos seguir ese camino hermoso que el Señor ha marcado para nosotros. Hermanos, esperamos que esta palabra quede sembrada en los corazones de cada uno de nosotros y que nos deje esa luz hermosa para verla, para expresarla a los demás hermanos que nosotros podamos expresar, podamos tener, las personas que podamos dejarle una enseñanza. Padre Santo, te damos gracias, Señor, bendito, alabado seas. Te damos gracias por este momento, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por la vida, por la salud, y te damos gracias, Señor, por permitirnos compartir una palabra más en todos estos días que tenemos palabras, Señor, y que veremos muchas más de aquí, martes, miércoles, jueves, viernes. Todos los días estaremos viendo tu palabra, la palabra en casa. Qué lindo es, Señor, tenerla para aprender, Señor, para ser las personas que tú quieres que seamos, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Gracias por toda bendición, Padre. Bendice nuestras familias, Señor. Bendice nuestras casas, Señor. Bendice esa alacena, Señor. Y acompáñanos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, el trabajo, Señor, que tenemos en casa, el trabajo que tenemos fuera. Bendícenos, Señor, y cúbrenos con tu mano. No permita, Señor, que esta pandemia nos toque, Padre. Hay personas que no están laborando por estas circunstancias, Señor. Padre, bendícelas, Señor. Bendícelas, Padre. Cúbrelas con tu mano, con tu luz, Padre. Permite, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que todas las cosas les salgan, Señor. Se cierra una puerta, pero otra se abre. Eso nos enseñas tú, Padre. Y entraremos, porque esa bendición es grande, Señor. Entraremos a esa puerta que tú abres, porque es una bendición siempre enorme, Padre. Gracias, Señor. Te amamos, Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias. Gracias, Padre.